El humo aún no se disipaba cuando las primeras imágenes comenzaron a circular por canales militares ucranianos. Un soldado, cuya identidad permanece resguardada bajo protocolos operacionales, había protagonizado una acción que resonaría más allá de las líneas del frente: la eliminación de un equipo completo de operadores rusos en el sector meridional del teatro de operaciones. El acto, catalogado por analistas como una combinación de audacia táctica y precisión letal, se inscribe en la cadena de enfrentamientos que mantienen en vilo a la región desde que las fuerzas de Kiev intensificaron la presión sobre posiciones enemigas cerca de corredores logísticos clave. Según fuentes del Estado Mayor ucraniano, el episodio tuvo lugar en las inmediaciones de una zona de contacto donde unidades rusas mantenían un puesto de observación avanzado. El combatiente ucraniano, perteneciente a una brigada de asalto con experiencia en operaciones nocturnas, habría detectado movimientos sospechosos durante una patrulla de reconocimiento. La decisión de actuar no fue improvisada. Reportes preliminares indican que el soldado empleó una combinación de fuego directo y maniobra de flanqueo, aprovechando la orografía del terreno y la escasa visibilidad que ofrecía la hora crepuscular. El resultado fue devastador. 3 operadores rusos cayeron en cuestión de minutos, incapaces de responder con eficacia ante la velocidad y determinación del ataque. El impacto psicológico de la operación no tardó en manifestarse. En localidades próximas como Bilorod-Dnistrovsky, donde la tensión se palpa en cada esquina y los residentes han aprendido a distinguir el rugido de los motores blindados, la noticia se recibió con una mezcla de alivio y orgullo contenido. Para las autoridades ucranianas, el episodio refuerza el mensaje de que sus fuerzas, pese a las disparidades en recursos, mantienen la capacidad de infligir bajas significativas incluso en condiciones adversas. Voceros militares destacaron la valentía individual del combatiente, aunque evitaron revelar detalles que pudieran comprometer futuras operaciones o exponer tácticas en uso. Desde el lado ruso, el silencio oficial contrastó con la agitación en redes afines al Kremlin. Bloggers militares próximos a Moscú reconocieron la pérdida, atribuyéndola a fallos en los protocolos de seguridad perimetral y a la subestimación de la capacidad de infiltración ucraniana. Algunos analistas sugieren que el equipo eliminado formaba parte de un destacamento de reconocimiento encargado de mapear rutas para el desplazamiento de blindados, incluidos modelos como el T-64BV modernizado, vehículo que ambas partes han empleado con variaciones tácticas a lo largo del conflicto. La pérdida de este tipo de personal especializado no solo debilita la estructura operativa inmediata, sino que obliga a reconfigurar planes en sectores donde la información en tiempo real resulta vital. El armamento utilizado por el soldado ucraniano permanece bajo reserva, aunque testigos indirectos mencionan el uso de rifles de precisión y granadas de mano, herramientas estándar pero efectivas cuando se combinan con entrenamiento riguroso y conocimiento del entorno. La capacidad de moverse sin ser detectado, identificar objetivos de alto valor y ejecutar un ataque coordinado en solitario o con apoyo mínimo refleja el nivel de preparación que las fuerzas ucranianas han alcanzado tras meses de combate ininterrumpido. Instructores occidentales que han trabajado con brigadas de Kiev subrayan que la doctrina actual prioriza la iniciativa individual, permitiendo a los combatientes tomar decisiones críticas sin esperar órdenes centralizadas. Las consecuencias estratégicas trascienden el campo de batalla. Cada acción de este tipo alimenta la narrativa de resistencia que Kiev proyecta hacia sus aliados y hacia su propia población. En ciudades del interior, donde el estruendo de la guerra parece distante pero omnipresente, historias como esta se convierten en símbolos de esperanza y determinación. Los medios locales amplifican el relato, cuidadosos de no caer en la propaganda vacía, pero conscientes del poder movilizador de los actos heroicos. Para Rusia, en cambio, cada pérdida confirmada erosiona la moral de sus tropas y complica la justificación de una campaña que se alarga sin horizontes claros. El eco de este enfrentamiento seguirá resonando en los pasillos del mando militar y en las trincheras, donde hombres y mujeres sostienen posiciones con la certeza de que cada disparo cuenta, cada vida arrebatada al enemigo es un paso más hacia un horizonte incierto pero irrenunciable. La guerra en el frente oriental acaba de presenciar un giro diplomático que nadie anticipaba. Israel, conocido por su postura cautelosa en el conflicto entre Rusia y Ucrania, rompió su neutralidad histórica y anunció el envío de armamento avanzado a Kiev, marcando un punto de inflexión que estremeció los cálculos del Kremlin. La decisión llegó acompañada de un paquete de sistemas antimisiles Iron Dome y tecnología de contramedidas electrónicas que ya están siendo desplegados en sectores críticos del Donbass, donde las fuerzas rusas intentan consolidar sus ganancias territoriales desde hace meses. El anuncio se produjo tras semanas de presión diplomática occidental y un cambio en la percepción israelí sobre el apoyo encubierto que Moscú brinda a milicias respaldadas por Irán en Siria. Fuentes del gobierno ucraniano confirmaron que los primeros cargamentos aterrizaron en aeródromos protegidos del oeste del país.
bajo estrictas medidas de seguridad. La llegada de este equipamiento representa no solo un refuerzo material, sino un mensaje político contundente. Rusia ya no puede contar con la ambigüedad de actores regionales clave. En el terreno, el impacto fue inmediato. Unidades ucranianas desplegadas cerca de Krynichki, la cabeza de puente al sur del Dnieper, que ha costado sangre y munición durante meses, recibieron nuevos sistemas de comunicación cifrada y drones de reconocimiento táctico israelíes, capaces de operar en condiciones de guerra electrónica intensa. Los comandantes locales reportaron que la capacidad de detectar movimientos enemigos se triplicó en cuestión de días, permitiendo contrarrestar los ataques nocturnos que habían desgastado la moral de las tropas atrincheradas en esa zona pantanosa y hostil. Las defensas rusas respondieron con incremento de fuego artillero sobre posiciones ucranianas en el sector oriental, pero según analistas militares, el verdadero golpe fue psicológico. Moscú había apostado por el aislamiento progresivo de Kiev en el escenario internacional, esperando que el cansancio occidental erosionara el flujo de ayuda militar. La entrada de Israel en la ecuación destruyó esa narrativa. Medios rusos intentaron minimizar el anuncio, calificándolo de gesto simbólico sin relevancia táctica, pero los canales militares internos reportaron reuniones de emergencia en el Estado Mayor en Moscú. El envío incluye también misiles antitanque Javelin de fabricación conjunta con Estados Unidos que serán integrados en brigadas mecanizadas que operan en el eje sur. Estos sistemas ya demostraron su letalidad en las primeras fases de la invasión, pero la llegada de nuevas unidades revitaliza la capacidad ofensiva ucraniana justo cuando Rusia intenta lanzar una ofensiva primaveral en varios frentes. Los instructores israelíes, discretos pero efectivos, han comenzado a entrenar equipos de operadores en bases del interior, transmitiendo tácticas probadas en décadas de conflicto asimétrico. La reacción en Tel Aviv fue mesurada pero firme. Funcionarios del Ministerio de Defensa declararon que la decisión responde a valores compartidos y defensa de la soberanía nacional, evitando mencionar directamente a Rusia, pero dejando claro que la paciencia con la cooperación militar ruso-iraní llegó a su límite. En Kiev, el presidente Zelensky agradeció públicamente el gesto, describiéndolo como un acto de valentía histórica que cambia el equilibrio. El Kremlin, por su parte, convocó al embajador israelí para expresar profunda preocupación, advirtiendo sobre consecuencias impredecibles en Medio Oriente. Sin embargo, Moscú tiene pocas herramientas para presionar a Israel sin comprometer sus propios intereses en Siria, donde mantiene bases aéreas y navales vitales. La jugada israelí expone la fragilidad de las alianzas rusas en un momento en que su economía de guerra enfrenta sanciones crecientes y su industria militar trabaja al límite. En el frente, los soldados ucranianos recibieron la noticia con mezcla de sorpresa y alivio. Para ellos, cada aliado cuenta, cada sistema de armas puede significar la diferencia entre resistir o retroceder. Ahora, con el respaldo israelí, la guerra entra en una fase donde las certezas del Kremlin comienzan a desmoronarse y el mapa de alianzas se redibuja bajo el fuego. La madrugada se convirtió en día cuando una secuencia de detonaciones sacudió las entrañas de una instalación estratégica rusa, desatando columnas de fuego que alcanzaron decenas de metros y dejaron un cráter visible desde satélites comerciales. Fuentes ucranianas confirmaron que el ataque coordinado destruyó un depósito de municiones de primer nivel, uno de los más grandes en operación dentro del territorio controlado por Moscú, y las imágenes de satélite muestran daños estructurales que tardarán meses en repararse. El Kremlin, que durante horas guardó silencio, finalmente admitió un incidente de seguridad sin ofrecer cifras de bajas ni detalles sobre el alcance real del desastre. El objetivo no fue elegido al azar. Ubicado cerca de arterias logísticas que abastecen el frente sur y a escasa distancia de Kromov, el complejo almacenaba proyectiles de artillería, cohetes y, según analistas militares, posiblemente munición guiada de precisión destinada a operaciones ofensivas. Su destrucción representa un golpe severo a la capacidad de sostener presión sobre posiciones ucranianas en sectores clave, donde las fuerzas de Kiev han resistido embestidas durante semanas. La magnitud de las explosiones secundarias, registradas durante casi una hora, sugiere que las reservas eran considerables y que los sistemas de supresión contra incendios fallaron o fueron superados. La operación combinó inteligencia de señales, vigilancia satelital y una secuencia de lanzamientos escalonados. Drones de reconocimiento sobrevolaron la zona durante días, mapeando defensas antiaéreas y rutas de patrullaje. Una vez identificada la ventana táctica, misiles ATA y CMS fueron disparados desde plataformas móviles estacionadas a distancia segura, perforando el perímetro con cabezas diseñadas para penetrar estructuras reforzadas. Minutos después, sistemas HIMARS lanzaron cohetes GMLRS que saturaron puntos secundarios, anulando cualquier respuesta coordinada.
Testigos en localidades vecinas reportaron un estruendo continuo seguido de un resplandor anaranjado que tiñó el horizonte. Las defensas rusas, que incluyen baterías Pantsir S-1 y sistemas S-400 desplegados en capas concéntricas, no lograron interceptar la totalidad del ataque. Analistas occidentales sugieren que la saturación deliberada y el uso de trayectorias variables complicaron el rastreo, mientras que Storm Shadow y Scalp-G, misiles de crucero con capacidad de vuelo rasante, habrían sido empleados para neutralizar nodos de radar en la fase inicial. La sincronización fue quirúrgica. Cada salvo llegó en el momento exacto para maximizar el caos y minimizar la ventana de evacuación. En las horas posteriores, equipos de emergencia rusos lucharon por contener incendios que amenazaban con propagarse a depósitos adyacentes. Imágenes georreferenciadas mostraron vehículos militares abandonados en las inmediaciones y personal huyendo en desorden. Blogueros militares afines al Kremlin reconocieron pérdidas materiales significativas y criticaron la concentración de recursos en un solo punto, una práctica que, según expertos, refleja limitaciones logísticas crecientes. Desde Kiev, autoridades evitaron reivindicar directamente el ataque, pero fuentes de inteligencia dejaron entrever que la cadena de suministro del enemigo enfrenta disrupciones sin precedentes. El impacto trasciende lo material. Para las tropas rusas en el frente, la destrucción de reservas estratégicas significa racionamiento de munición y retrasos en operaciones planificadas. Para Ucrania, el golpe refuerza la narrativa de que la guerra se decide tanto en la retaguardia como en las trincheras. Y para el Kremlin, la explosión es un recordatorio de que ningún activo está fuera del alcance de un adversario que ha aprendido a combinar tecnología occidental con audacia táctica. En algún lugar entre los escombros humeantes, la confianza rusa se quema junto con toneladas de pólvora. La península de Crimea, anexada por Rusia en 2014, ha vuelto a manos ucranianas tras una ofensiva relámpago que movilizó a más de 180,000 efectivos y forzó el repliegue de las fuerzas del Kremlin, en lo que analistas militares califican como el colapso más significativo de Moscú desde el inicio del conflicto. La operación, ejecutada con precisión quirúrgica a través de múltiples ejes simultáneos, culminó con el anuncio de un alto, el fuego negociado bajo presión de la OTAN, marcando un punto de inflexión que redistribuye el tablero estratégico en el Mar Negro. Columnas blindadas ucranianas atravesaron el istmo de Perekop y avanzaron por la costa oriental, mientras fuerzas aerotransportadas aseguraban nudos de comunicación críticos. La ciudad de Chankoy cayó en las primeras 72 horas. Simferopol, capital administrativa, fue rodeada antes de que las unidades rusas pudieran organizar una defensa coherente. Según fuentes del Estado Mayor ucraniano, la campaña combinó guerra electrónica de alta intensidad con ataques de drones suicidas que neutralizaron centros de mando enemigos, dejando a las guarniciones rusas fragmentadas y sin coordinación efectiva. El factor tecnológico resultó determinante. Baterías Patriot PAC-3 desplegadas en posiciones avanzadas establecieron una burbuja antiaérea que protegió el avance terrestre, derribando cazabombarderos Su-34 que intentaron frenar la marea ucraniana. Drones Bayraktar TB2 y sistemas de reconocimiento occidentales proporcionaron vigilancia en tiempo real, permitiendo que la artillería HIMARS alcanzara depósitos logísticos rusos con precisión milimétrica. En las afueras de Torske, al noreste de la península, unidades de reconocimiento ucranianas reportaron la captura de equipos antiaéreos S-400 abandonados. Un botín que refuerza la narrativa de una retirada precipitada más que de una evacuación ordenada. La resistencia rusa se desmoronó en sectores clave, convoyes militares intentaron evacuar por el puente de Kerch, pero ataques con misiles de crucero Storm Shadow lo dejaron impracticable, atrapando a miles de efectivos que terminaron rindiéndose o dispersándose hacia el interior. Testigos en Sebastopol describieron escenas de confusión, vehículos militares quemados en las avenidas, civiles atónitos, observando banderas ucranianas ondear sobre edificios gubernamentales. La flota del Mar Negro, pilar del poderío naval ruso, zarpó hacia Novorossiysk, en lo que Moscú denominó reposicionamiento estratégico, pero que Occidente interpreta como retirada forzosa. La presión diplomática de la OTAN resultó crucial. Conversaciones de emergencia entre Bruselas, Washington y Moscú durante 48 horas ininterrumpidas desembocaron en un acuerdo preliminar que reconoce la soberanía ucraniana sobre la península a cambio de garantías de seguridad para la población de origen ruso. El Kremlin, enfrentado a la amenaza de sanciones paralizantes adicionales y al aislamiento total, aceptó términos que hace meses habría rechazado categóricamente. Analistas en Kiev subrayan que esta claudicación no representa magnanimidad occidental, sino el reconocimiento de una realidad militar insostenible para Rusia. Las calles de Kiev estallaron en celebración espontánea. Multitudes ondearon banderas, mientras las campanas de las iglesias repicaban por primera vez desde el inicio de la invasión. En Crimea, sin embargo,
el panorama es más complejo. Comunidades divididas entre júbilo y temor. Familias que durante una década vivieron bajo administración rusa ahora enfrentan la incertidumbre de una transición que promete ser turbulenta. Organizaciones humanitarias advierten sobre el riesgo de represalias y exigen corredores seguros. El triunfo ucraniano redefine el conflicto, pero la sombra de la escalada nuclear que Moscú agitó durante meses aún pesa sobre Europa. La recuperación de Crimea no cierra la guerra, abre un capítulo donde las negociaciones sustituyen a los tanques, pero donde las heridas tardarán generaciones en sanar. La península coreana acaba de inyectar una dosis de incertidumbre en el tablero euroasiático. Pyongyang, aliado histórico de Moscú en la sombra, ejecutó una maniobra que pocos analistas anticipaban. Kim Jong-un ordenó el congelamiento unilateral de envíos militares críticos hacia Rusia, una decisión que sacude los cimientos de la cooperación que sostenía parte del esfuerzo bélico del Kremlin en territorio ucraniano. La noticia, confirmada por fuentes de inteligencia surcoreanas y occidentales, revela fisuras profundas en una alianza que parecía blindada por la necesidad mutua. Según informes preliminares, la suspensión afecta principalmente el flujo de munición de artillería de 150 milímetros y cohetes para sistemas de lanzamiento múltiple, materiales que Moscú había incorporado a sus reservas tras meses de desgaste sostenido. La medida, adoptada sin previo aviso público, habría sido comunicada a través de canales diplomáticos cerrados la semana pasada. Observadores en Seúl especulan que detrás del giro se esconden tensiones por pagos atrasados, exigencias tecnológicas insatisfechas o incluso presión indirecta de Beijing, que observa con recelo cualquier profundización excesiva entre Pyongyang y Moscú. El impacto operativo no tardó en manifestarse. En sectores del frente oriental ucraniano, comandantes rusos reportaron escasez repentina de proyectiles para baterías autopropulsadas, obligando a racionar disparos en zonas donde la artillería había sido la columna vertebral de la ofensiva. Cerca de Derachi, al norte de Yarkov, unidades de defensa ucraniana detectaron una disminución notable en la intensidad del fuego enemigo durante las últimas 72 horas, un cambio que coincide temporalmente con la interrupción norcoreana. Analistas militares advierten que aunque Rusia cuenta con producción propia, la pérdida de un proveedor externo de gran volumen complica la logística en un momento en que las reservas soviéticas heredadas se aproximan a niveles críticos. La jugada de Kim también pone en evidencia las fragilidades de una red de suministro que Moscú había diversificado ante las sanciones occidentales. Irán continúa enviando drones Shahed y Bielorrusia facilita territorio y reparaciones, pero Corea del Norte representaba un flujo constante de material convencional difícil de reemplazar a corto plazo. La dependencia, oculta durante meses bajo capas de negación oficial, ahora queda expuesta. Fuentes rusas, bajo anonimato, reconocen ajustes temporales en la cadena de abastecimiento, un eufemismo que traduce preocupación real en los círculos del Ministerio de Defensa. El Kremlin, por su parte, mantiene silencio oficial sobre la ruptura, limitándose a declaraciones genéricas sobre la solidez de las relaciones con Pyongyang. Sin embargo, movimientos recientes sugieren nerviosismo. Se intensificó la producción en fábricas de Perm y Nizhny Tagil y se reactivaron líneas de ensamblaje de sistemas antiaéreos como el S-300 PTPS, plataformas que requieren componentes cada vez más difíciles de obtener bajo el régimen de sanciones. La apuesta es clara: compensar con volumen interno lo que se pierde en el exterior, aunque eso implique desviar recursos de otros frentes industriales en Pyongyang. El silencio es igualmente elocuente. Ningún medio estatal ha mencionado la suspensión, pero analistas detectan señales indirectas: reuniones repentinas del Comité Central del Partido del Trabajo y un incremento en la retórica sobre soberanía económica. Kim, conocido por su pragmatismo brutal, podría estar negociando desde una posición de fuerza, consciente de que Moscú necesita mantener abierta esa válvula de suministro. La apuesta es riesgosa. Presionar demasiado podría empujar a Rusia hacia concesiones que China preferiría evitar, pero ceder sin contrapartidas debilitaría la imagen de Pyongyang como socio estratégico indispensable. Mientras tanto, en Kiev, la noticia fue recibida con cautela y algo de alivio. Funcionarios ucranianos evitan celebraciones prematuras, pero reconocen que cualquier interrupción en el arsenal ruso compra tiempo valioso para reforzar defensas y consolidar posiciones. El tablero geopolítico, siempre impredecible, acaba de recordar que incluso las alianzas forjadas en la necesidad pueden fracturarse cuando los intereses divergen. El edificio de cristal en Ginebra guardaba silencio cuando los enviados estadounidenses pusieron sobre la mesa el mapa definitivo. Las líneas trazadas en tinta roja atravesaban regiones que costaron miles de vidas, reconfigurando lo que 3 años de combate no lograron resolver. Washington acaba de forzar un alto el fuego que, según fuentes diplomáticas occidentales, congela las posiciones actuales y obliga a Moscú
a reconocer pérdidas territoriales que el Kremlin juró jamás aceptar. La OTAN no envió tropas, pero redibujó el tablero. El anuncio llegó en cascada desde capitales europeas y norteamericanas. Funcionarios de la Casa Blanca confirmaron que el acuerdo incluye garantías de seguridad para Kiev, supervisión internacional de las nuevas fronteras y el compromiso ruso de detener operaciones ofensivas en un plazo de 72 horas. Para Ucrania significa conservar la mayor parte de los territorios reconquistados en 2023 y 2024. Para Rusia, la amarga admisión de que el costo humano y económico superó cualquier ganancia estratégica. Analistas en Bruselas describen el pacto como una capitulación velada del Kremlin, presionado por sanciones que desangraron su economía y por aliados que dejaron de financiar la prolongación del conflicto. En el terreno, las repercusiones se sintieron de inmediato. Unidades rusas en el frente sur recibieron órdenes de repliegue hacia posiciones defensivas, mientras que en localidades como Yankoy, estratégica por su nudo ferroviario en Crimea, convoyes militares comenzaron a moverse hacia el norte bajo la vigilancia de satélites de la OTAN. La artillería ucraniana, incluidos obuses M-77 de 155 mm que machacaron líneas enemigas durante meses, cesó el fuego coordinado a medianoche, aunque algunos destacamentos mantuvieron estado de alerta máxima. Los soldados, exhaustos tras incontables asaltos, intercambiaron miradas de incredulidad cuando llegó la orden de alto. Nadie celebraba aún. Demasiadas promesas rotas habían marcado esta guerra. El Kremlin respondió con un comunicado escueto que evitó la palabra derrota. Putin compareció brevemente ante cámaras estatales afirmando que Rusia había cumplido objetivos esenciales y que el acuerdo protegía a poblaciones rusoparlantes. Pero en Moscú, el descontento hierve. Blogueros militares nacionalistas denunciaron traición, mientras que madres de soldados caídos exigieron explicaciones en manifestaciones contenidas con dureza. El rublo cayó otro 6% en horas y expertos económicos advierten que la reconstrucción del país tomará décadas. En Washington, el secretario de Estado declaró que la presión sostenida y el apoyo inquebrantable a Kiev demostraron que la agresión tiene precio. Europa respira, aunque con cautela. Las tropas ucranianas permanecen desplegadas, sabiendo que los mapas firmados en salas climatizadas no garantizan paz duradera. Los campos minados siguen ahí, las ciudades destruidas esperan fondos de reconstrucción y las familias desplazadas preguntan cuándo podrán regresar. La guerra terminó sobre el papel, pero sus cicatrices marcarán generaciones. El rugido de los F-16 sobre el cielo nocturno marcó el punto de quiebre en una guerra que no deja de escalar. Cazabombarderos occidentales, operados por pilotos ucranianos entrenados durante meses en bases de la OTAN, penetraron espacio aéreo controlado por Rusia para destruir instalaciones donde, según fuentes de inteligencia occidental, se almacenaban misiles balísticos suministrados por Corea del Norte. La operación, ejecutada con precisión quirúrgica, representa no solo un golpe táctico, sino un mensaje geopolítico. Kiev está dispuesto a atacar la cadena de suministro que une Pyongyang con Moscú, sin importar las consecuencias diplomáticas. Los depósitos atacados se encontraban en zonas profundas del territorio ocupado, cerca de nodos logísticos que alimentan el frente sur. Inteligencia estadounidense había rastreado durante semanas el movimiento de contenedores ferroviarios desde Vladivostok, cargados con proyectiles KN-23 y KN-24, réplicas norcoreanas de los Iskander rusos. Esos misiles de corto alcance pero devastadores habían sido empleados contra infraestructura civil en Kharkov y Zaporilla. Ahora yacían convertidos en chatarra humeante bajo escombros de hormigón y acero retorcido. La incursión comenzó poco después de la medianoche. Aviones de combate despegaron desde bases en el oeste de Ucrania, escoltados por sistemas de guerra electrónica que cegaron temporalmente radares S-400. Los F-16 portaban bombas guiadas por láser GBU-12 y misiles antiradio AGM-88 HARM, una combinación letal contra defensas aéreas rusas. Volaron bajo, aprovechando el relieve y la oscuridad hasta que los sensores infrarrojos identificaron las firmas térmicas de los búnkeres subterráneos. Las explosiones iluminaron el horizonte como relámpagos artificiales visibles desde poblados cercanos a Lizki, donde testigos reportaron temblores que sacudieron ventanas y despertaron a familias enteras. Paralelamente, baterías HIMARS lanzaron cohetes GMLRS desde posiciones móviles en retaguardia, saturando las rutas de escape y neutralizando convoyes de refuerzo que intentaban responder al ataque aéreo. Los ATACMS, con su alcance extendido, golpearon centros de mando a decenas de kilómetros de distancia, cortando comunicaciones y sembrando caos en la cadena de mando rusa. Sistemas Iris-T SLM, desplegados en anillos defensivos alrededor de las bases ucranianas, derribaron 3 misiles de crucero Caliber lanzados en represalia desde el Mar Negro.
La coordinación entre plataformas aéreas, terrestres y de defensa antiaérea reflejó meses de entrenamiento conjunto con instructores occidentales. Moscú reaccionó con furia contenida. Voceros del Kremlin calificaron el ataque como terrorismo patrocinado por la OTAN y anunciaron que Vladimir Putin convocó de urgencia a Kim Jong-un para una cumbre virtual. Fuentes diplomáticas sugieren que el líder norcoreano enfrenta presión interna tras la pérdida de armamento que debía generar ingresos en divisas para su régimen. La alianza entre ambos dictadores, sellada en septiembre pasado con honores militares en Vladivostok, ahora tambalea ante la evidencia de que sus líneas de suministro son vulnerables. En el terreno, soldados ucranianos celebraron con cautela. Un comandante de batallón, cuyo rostro muestra las marcas de 2 años de combate ininterrumpido, declaró bajo condición de anonimato: "Cada misil que no llega al frente es una vida salvada en nuestras ciudades, pero sabemos que vendrá la respuesta". Esa respuesta no tardó. Bombardeos rusos intensificados golpearon posiciones en Bakhmut y Avdiivka, donde artillería pesada intentó compensar con volumen lo que perdió en precisión. La comunidad internacional observa con inquietud. Washington negó participación directa, pero admitió haber compartido inteligencia de rutina. Bruselas guarda silencio mientras Berlín enfrenta críticas internas por el uso de tecnología alemana en operaciones ofensivas profundas. Pyongyang, por su parte, emitió un comunicado hermético acusando a fuerzas imperialistas de sabotaje, sin confirmar ni desmentir las pérdidas materiales. El humo sobre los depósitos destruidos aún no se disipa, pero la guerra ya cambió de fase. Lo que antes era un conflicto regional ahora involucra armas norcoreanas, pilotos entrenados en Arizona y sistemas antiaéreos fabricados en Alemania. Cada escalada acerca el abismo y cada noche los cielos ucranianos recuerdan que la próxima tormenta de fuego podría venir de cualquier dirección. La península coreana acaba de sacudir el tablero geopolítico con un movimiento que nadie anticipaba. Kim Jong-un, el líder norcoreano, conocido por su retórica incendiaria y su implacable control sobre el régimen de Pyongyang, ha dado un giro inesperado en su relación con Moscú. Fuentes diplomáticas regionales confirmaron que el mandatario norcoreano habría emitido directrices internas que limitan la cooperación militar con Rusia, justo cuando el Kremlin más necesita aliados en su conflicto prolongado. El puño de hierro que caracteriza su liderazgo ahora apunta hacia un socio que hasta hace poco parecía inquebrantable. El contexto es crucial. Durante meses, Corea del Norte ha sido señalada por inteligencia occidental como proveedora de municiones y sistemas de artillería a las fuerzas rusas desplegadas en territorio ucraniano. Proyectiles de 122 milímetros, cohetes balísticos de corto alcance y hasta asesores técnicos habrían cruzado la frontera desde el puerto de Vladivostok hacia depósitos en la retaguardia rusa. Pero ahora, según cables diplomáticos filtrados desde Pekín, Kim habría ordenado una pausa estratégica en esos envíos, argumentando prioridades internas de defensa, ante lo que describe como amenazas crecientes desde Seúl y Washington. La jugada deja a Putin en una posición incómoda, perder un proveedor clave en medio de un desgaste logístico que ya ha obligado a Moscú a reactivar líneas de producción soviéticas. El impacto se siente a miles de kilómetros. En la región de Kharkov, donde las fuerzas ucranianas han consolidado posiciones alrededor de localidades como Balaklia, la artillería rusa mostró en semanas recientes una cadencia de fuego reducida según reportes de comandantes de brigada. Los análisis de cráteres y fragmentos recuperados en el terreno indicaban que hasta un tercio de los proyectiles disparados contra líneas defensivas provenían de arsenales norcoreanos. Ahora, con el grifo cerrado, las baterías rusas dependen más de reservas envejecidas y de una industria nacional incapaz de cubrir el ritmo de consumo. Esa escasez se traduce en oportunidades tácticas para Kiev: menos fuego de contrabatería, más ventanas para avances locales y reposicionamiento de unidades antitanque equipadas con sistemas como el Stuka-P, que ya han demostrado eficacia contra blindados en zonas boscosas del noreste. El movimiento de Kim no es gratuito. Analistas en Seúl sugieren que Pyongyang busca maximizar su poder de negociación ante Pekín, mostrando que puede actuar de forma autónoma y presionar a Moscú cuando le conviene. Otros apuntan a tensiones internas. La economía norcoreana, asfixiada por sanciones y bloqueos, necesita cada gramo de pólvora para su propio arsenal, especialmente tras las recientes pruebas de misiles intercontinentales que consumieron reservas estratégicas. Sea cual sea la razón, el efecto es inmediato. El Kremlin, que apostaba por consolidar un eje autoritario con Pyongyang y Teherán, ahora debe recalibrar su estrategia de abastecimiento y buscar alternativas en el mercado negro internacional, siempre más caro y menos confiable. Las consecuencias políticas resuenan más allá del frente. En Moscú, círculos cercanos al alto mando militar habrían expresado frustración en conversaciones privadas, según fuentes de inteligencia europea.
La narrativa oficial rusa, que presenta el conflicto como una guerra de resistencia ante la OTAN, se ve debilitada cuando hasta los aliados más radicales empiezan a calcular costos y beneficios. En Washington y Bruselas, el giro norcoreano se interpreta como una fisura en el bloque revisionista, una señal de que incluso las autocracias más cerradas priorizan su supervivencia sobre la lealtad ideológica. Ucrania, mientras tanto, celebra cada grieta en la cadena de suministro enemiga. Cada día sin proyectiles norcoreanos es un día más de presión sobre las líneas logísticas rusas, un día más cerca de equilibrar la balanza en un conflicto que ya lleva demasiadas temporadas de sangre y acero. El frente permanece en tensión, pero el tablero geopolítico acaba de perder una pieza que Moscú creía asegurada, y en esa incertidumbre, Kiev encuentra un respiro inesperado. El Elíseo acaba de cruzar una línea que Washington prefería mantener invisible. Francia anunció este jueves su respaldo formal a una nueva ronda de sanciones contra el sector energético ruso, una medida que Bruselas venía retrasando desde hace meses bajo presión estadounidense. La decisión, coordinada con Alemania y Polonia dentro del marco comunitario, llega en medio de una ofensiva diplomática ucraniana que buscaba desesperadamente oxígeno político mientras sus defensas en el Donbass enfrentan una presión sostenida. Para Volodymyr Zelensky, la noticia representa un giro inesperado. En un tablero donde las fisuras transatlánticas parecían congelar cualquier avance, la ruptura no fue espontánea. Según fuentes del Quai d'Orsay citadas por medios europeos, París condicionó su apoyo a garantías concretas sobre el suministro de sistemas de defensa aérea adicionales para Kiev, un paquete que incluiría radares de fabricación francesa y munición guiada de precisión. La jugada tiene lectura doble, fortalece la narrativa de unidad europea frente a Moscú, pero también distancia a la Unión Europea de la postura más cauta de la Casa Blanca, que teme una escalada energética global en año electoral. Berlín, tradicionalmente reacio a medidas que golpeen su industria pesada, cedió tras semanas de negociaciones a puerta cerrada donde el pragmatismo superó las reservas económicas. El paquete sancionatorio apunta directamente a intermediarios en el comercio de petróleo crudo y gas natural licuado, cerrando vacíos legales que permitían a terceros países, principalmente asiáticos, reexportar hidrocarburos rusos con márgenes de ganancia estratosféricos. La medida no prohíbe la compra directa, pero complica la logística financiera al vetar a empresas navieras y aseguradoras vinculadas al transporte. En la práctica, Moscú verá reducidos sus ingresos mensuales en cifras que analistas estiman entre 800 millones y 1.200 millones de dólares, dinero que el Kremlin destinaba a sostener su maquinaria bélica